Bienvenidos de nuevo a mi canal. Súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para chismear un poquito, ponernos al día con los últimos dramas y, sobre todo, celebrar el amor. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón en la pantalla y que, al parecer, sigue encendiéndolo fuera de ella, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando otra vez con Ande y Kerem. Pero créanme, la información que tengo hoy es jugosa, fresquita y, lo más importante, nos da un rayito de esperanza para los que aún soñamos con su reconciliación. Porque a pesar de que ya ha pasado un tiempo desde que confirmaron su separación, los rumores y las señales de que podría haber algo más entre ellos siguen surgiendo. Y hoy, vamos a analizarlos todos, pero todos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y teorías, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta el chisme del bueno, si les encanta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y si son tan fans de Hande y Kerem como yo, este es su lugar. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Hay reconciliación a la vista? Estas son las preguntas que me han estado llegando sin parar en los comentarios, en Instagram, en todas mis redes sociales. Y como soy su chismosa favorita, me he puesto manos a la obra para investigar y traerles la información más reciente. Recordemos un poquito. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air para los que no hablamos turco. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasaba la pantalla. Los fans, incluyéndome, nos volvimos locos con la idea de que su relación amorosa se extendiera más allá de la ficción. Y en nuestros sueños se hizo realidad. Después de meses de especulaciones, confirmaron su noviazgo con unas fotos preciosas desde las Maldivas. Fueron meses de felicidad, de alfombras rojas juntos, de viajes, de mensajes de amor en redes sociales. Nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia nos cayó como un balde de agua fría y nos dejó a muchos con el corazón roto. Sin embargo, a pesar de la separación, los fans nunca perdimos la esperanza. Y es que, seamos honestos, la conexión entre Hande y Kerem era demasiado fuerte como para olvidarla así como así. Y las señales, por más pequeñas que sean, siguen apareciendo. Una de las cosas que más alimentan los rumores de reconciliación es la actitud de ambos después de la ruptura. A diferencia de otras parejas que se separan y se dedican a borrar todo rastro de su relación en redes sociales, Hande y Kerem mantuvieron las fotos y los vídeos que tenían juntos. Esto, para muchos, es una señal de que no quieren cerrar la puerta por completo a su historia de amor. Además, se han reportado varios encuentros casuales entre ellos. Los paparazzi los han fotografiado en los mismos restaurantes, en los mismos eventos, incluso en los mismos barrios de Estambul. Algunos dicen que son simples coincidencias, pero otros, como yo, creemos que el destino está haciendo de las suyas para juntarlos de nuevo. Otro punto importante es la relación que mantienen con sus respectivos círculos sociales. Hande y Kerem siguen teniendo amigos en común y se les ha visto compartiendo con ellos en diferentes ocasiones. Esto sugiere que, a pesar de la separación, no han roto por completo los lazos que los unían. Y ahora, llegamos al plato fuerte de este vídeo, los nuevos proyectos de Hande y Kerem. Ambos están enfocados en sus carreras y están cosechando grandes éxitos. Hande, por ejemplo, está imparable con sus proyectos como actriz y como embajadora de reconocidas marcas internacionales. Kerem, por su parte, también está triunfando en el mundo de la actuación y ha demostrado su talento en diferentes producciones. Pero, ¿qué tiene que ver esto con una posible reconciliación? Pues bien, los rumores apuntan a que podrían volver a trabajar juntos en un futuro cercano. Sí, lo sé, es solo un rumor, pero la idea de verlos de nuevo en la pantalla, interpretando a una pareja, nos llena de ilusión. Imagínense la química que tendrían después de todo lo que han vivido. Sería explosivo. Sería mágico. Sería simplemente perfecto. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado y podría ser que Hande y Kerem simplemente sean buenos amigos que se respetan y se quieren, a pesar de haber tomado caminos separados en el amor. Pero como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde.
Y mientras esperamos a que el destino nos revele si hay reconciliación a la vista, podemos seguir disfrutando de su talento, apoyando sus carreras y recordando los hermosos momentos que nos regalaron juntos. Porque al final, Hande y Kerem son mucho más que una pareja. Son dos artistas talentosos que nos han hecho soñar, reír y llorar. Y eso, mis amores, es algo que nadie les puede quitar. En resumen, hemos explorado las señales que alimentan los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde mantener fotos juntos en redes sociales hasta encuentros casuales y la posibilidad de volver a trabajar juntos. Aunque no hay nada confirmado, la esperanza sigue viva entre los fans. Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten y déjenme saber sus teorías más locas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido conmigo. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis chismosos favoritos. Que la cosa no acaba aquí. Después de este resumen, he recolectado aún más información y necesito compartirla con ustedes. Prepárense porque vamos a profundizar en cada una de esas señales y a analizar hasta el último detalle. Que no se nos escape nada. Primero vamos a hablar de esas fotos que permanecen intactas en sus perfiles de Instagram. Un acto que dice más que 1000 palabras. Si bien es cierto que algunas celebridades prefieren hacer borrón y cuenta nueva después de una ruptura, Hande y Kerem optaron por mantener esos recuerdos vivos. ¿Por qué? Podríamos pensar que simplemente no les dan importancia a las redes sociales y que les da igual lo que piense la gente. Pero vamos. Estamos hablando de dos de las personalidades más influyentes de Turquía, con millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos. Cada like, cada comentario, cada foto, todo es analizado con lupa. Así que no me digan que no saben el impacto que tiene el hecho de mantener esas fotos. Otra teoría es que simplemente quieren ser maduros y civilizados. Que reconocen que vivieron una etapa bonita y que no tienen por qué borrarla de sus vidas. Lo cual es muy respetable, obviamente. Pero, ¿no les parece un poquito frío? ¿No les gustaría que hubiera algo más detrás? Y aquí es donde entra mi teoría favorita, la esperanza. Creo que en el fondo ambos saben que su historia no está del todo cerrada. Que hay un cariño innegable y que quizás, en el futuro, sus caminos podrían volver a cruzarse. Por eso prefieren mantener la puerta abierta, aunque sea un poquito. ¡Ay, qué romántico! Ahora pasemos a los encuentros casuales, ajá. Aquí la cosa se pone interesante. Porque, a ver, ¿cuántas veces te encuentras casualmente con tu ex en la misma ciudad, en el mismo restaurante, en el mismo evento? Demasiadas coincidencias, diría yo. Algunos argumentan que Estambul es una ciudad grande, pero que el círculo del espectáculo es pequeño. Y que al final es inevitable cruzarse en algún momento. Pero seamos realistas. Hande y Kerem tienen la posibilidad de ir a cualquier restaurante, de asistir a cualquier evento, de vivir en cualquier barrio de Estambul. Entonces, ¿por qué siguen frecuentando los mismos lugares? Quizás es que les gustan los mismos restaurantes. Quizás es que tienen los mismos amigos. Quizás es que inconscientemente se sienten atraídos el uno por el otro y buscan estar cerca, aunque sea de lejos. O quizás, y esta es la teoría más jugosa, están organizando estos encuentros para tantear el terreno. Para ver si aún hay química, para ver si aún hay chispa, para ver si aún hay futuro. ¡Uf, qué emoción! Y hablando de amigos en común, este es otro punto clave. El hecho de que Hande y Kerem sigan manteniendo contacto con sus amigos en común demuestra que no han roto relaciones por completo. Que a pesar de la separación, siguen valorando la amistad y el cariño de las personas que los rodean. Esto también podría significar que sus amigos están actuando como celestinos, intentando juntarlos de nuevo. Que les hablan bien el uno del otro, que les recuerdan los buenos momentos que vivieron juntos, que les animan a darse una segunda oportunidad. ¡Ay, qué lindos!
Y por último, pero no menos importante, llegamos al tema de los proyectos profesionales. La posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a trabajar juntos es, sin duda, el rumor que más ilusión genera entre los fans. Imagínense la locura. Si ya la química entre ellos era palpable en Senkalkam, imagínense lo que podría pasar si volvieran a compartir pantalla después de todo lo que han vivido. Sería un boom. Sería un éxito asegurado. Sería simplemente histórico. Pero, ¿es realmente posible? Algunos directores y productores ya han expresado su interés en volver a juntarlos en un nuevo proyecto. Saben que sería un imán de taquilla y que generaría una enorme expectación. Sin embargo, también saben que podría ser arriesgado. Que la relación entre Andy y Kerem podría ser tensa o incómoda, lo que afectaría el rodaje. Pero yo soy optimista. Creo que Andy y Kerem son profesionales y que sabrían separar lo personal de lo laboral. Y que además podrían aprovechar la experiencia que han vivido juntos para darle mayor profundidad y realismo a sus personajes. Sería una oportunidad única para demostrar su talento. Así que, mis amores, después de este análisis exhaustivo, ¿qué piensan? ¿Creen que hay esperanza para Andy y Kerem? ¿O simplemente son buenos amigos que han tomado caminos separados? Yo, como siempre, me mantengo positiva y creo que el destino aún tiene mucho que decir sobre esta historia. Y mientras tanto seguiré investigando, buscando señales y compartiendo toda la información con ustedes. Porque somos un equipo y juntos descubriremos la verdad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus teorías más locas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. El amor siempre encuentra el camino.